No, buenas tardes. Mi nombre es María Ángela Arias Araújo y mi compañero, quien se puede visualizar en la pantalla, es Reinel Jesús Santa María Díaz. Los dos conformamos el grupo para trabajar esta actividad y el tema que escogimos fue la contaminación de los océanos. Bueno, la contaminación de los océanos está muy extendida y empeora y de alguna manera o claramente representa un peligro pues para el bienestar y la salud de la humanidad. La contaminación de los océanos es también llamada contaminación marítima, contaminación marina y contaminación de los mares. Eh, Esta se puede definir como una alteración física, biológica o simplemente estética producido de manera directa e indirecta de los seres humanos. Cada año se arroja en los océanos grandes cantidades de desechos y contaminantes. Muchas de estas sustancias ni siquiera existían hace 50 años. Y en particular, esta contaminación se produce tanto por actividad terrestre como a las marinas. Existen varios tipos de contaminación marina o marítima. Dentro de estas tenemos las toxinas, pues como su nombre lo dice, son sustancias químicas, perdón, son toxinas que no se desintegran rápidamente en el medio marítimo. Eh, los metales pesados son elementos químicos metálicos que tienen una densidad relativa y que pues básicamente por esta densidad suelen sumergirse en la profundidad del mar. Relativamente son altos y son toxinos y son tóxicos y venenosos a bajas concentraciones. Ejemplo de estos tenemos el mercurio, el plomo y el níquel. Estas toxinas eh, pueden acumularse en los tejidos de muchas especies marinas y este proceso se le llama el proceso de bioacumulación. La segunda, el segundo tipo de contaminación marina es la acidificación. La acidificación, en palabras más cortas y específicas, es en que el mar eh, se está volviendo, como consecuencia de esta contaminación, se está volviendo más ácido. Esto se debe a que como el mar son los principales sumíderos natural del carbono y la atmósfera, entonces como ha habido un aumento del dióxido de carbono, entonces eso lo que hace es que el mar se convierta o se vuelva ácido. El tercer tipo de contaminación marina es la eutrofización. La eutrofización es el aumento de nutrientes químicos. Puede resultar un aumento de la producción, de la productividad primaria del ecosistema, el crecimiento excesivo de las plantas y su rápida descomposición. Estos efectos, incluida la falta de oxígeno y la falta de reducción en la calidad del agua, que directamente pues afecta a los peces y a otra población de animales y plantas acuáticas. El cuarto tipo de contaminación marina es la acústica, que su propia palabra lo dice, es la que se genera por las ondas sonoras. ¿Qué sucede con este tipo de contaminación? También se le llama ruido marino. En el mar, los sonidos
se desplazan con mayor velocidad y sobre distancias mayores que en la atmósfera. Hay varios animales que como ellos viven en la profundidad del mar, suelen comunicarse por los sonidos. Entonces, estas ondas sonoras, perdón, lo que hace es que alteran esa comunicación de los animales. Un ejemplo de estos tenemos los cetáceos, que a menudo tienen una vista débil y viven en un mundo principalmente debido como información acústica. acústica. Finalmente, tenemos la contaminación marina debida al plástico. Entonces, el 80% de los desechos marinos se componen por el material plástico, que finalmente en los últimos años se ha acumulado de una manera exagerada y sin ningún control. Se estima que la masa de plástico acumulado en los océanos puede haber alcanzado 100 millones de toneladas. Específicamente en China, Indonesia, Filipinas, Tailandia y Vietnam descargan más residuos sólidos al mar que todos los países del mundo en conjunto. ¿Qué pasa con estos desechos plásticos? Estos desechos plásticos terminan en el océano y constituyen un peligro para la vida silvestre y la pesquería. Se han convertido en una amenaza letal para los animales acuáticos. ¿Qué pasa? Muchos de estos desechos los animales los suelen confundir con alimentación, lo que hace que ellos lo digieran y pues pueda causar la muerte o pueden hacer daño en la digestión de estos mismos. Al igual, también pues se presentan asfixias y se presentan enredos. Estos enredos se debe a que las redes de pesca usualmente hechas de plástico, desde mediados del siglo XX, eh, muchas fueron abandonadas en el mar. Entonces, que son llamadas las redes fantasmas. Entonces, obviamente, pues los animales en su hábitat natural, estas redes lo que hacen es que ellos se enreden, eh, restringiendo pues obviamente su movimiento natural, causándole laceraciones, infecciones, y también pues le causa sofocación en aquellos que necesitan subir a la superficie para llegar a respirar. Listo, entonces la contaminación marítima cuenta con un marco normativo que un marco normativo que a nivel nacional están estipulados. En este caso, por ejemplo, la Ley 10 de 1978, que es la ley que limita los territorios marítimos en el país. Está el decreto 1875 de 1979, que es el decreto que regula la prevención de la contaminación del medio marítimo y otras disposiciones. También contamos con la Ley 13 de 1990, que es la que estipula el Estatuto General de Pesca. El decreto 2256 de 1991 es la que reglamenta la actividad pesquera. Igualmente, también contamos con la Ley 430 de 1998, que son las normas prohibitivas en materia ambiental referente a los desechos
peligrosos. Y finalmente tenemos la Ley 99 de 1993, específicamente en su artículo 103, que estipula que la Armada Nacional tendrá a su cargo ejercicios de las funciones de control, vigilancia en materia ambiental y de los recursos naturales en los mares y las zonas costeras, así como la vigilancia y seguimiento, evaluación de los fenómenos de contaminación o alteración al medio ambiente. Igualmente, tenemos unas normas que las emitió el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el país. Dentro de estas tenemos la resolución 0339 del 2013, que se reserva la limitación y alindera y declara los parques nacionales de coral en la profundidad. También el decreto 1120 del 2013, que es la que regula las unidades ambientales costeras y las comisiones conjuntas. Pues este establece las reglas de procedimientos y criterios para reglamentar la restricción de ciertas actividades en pastos marinos y se dictan otras disposiciones. Y finalmente tenemos el decreto 3930 del 2010, que es el que regula, es la ley de uso de aguas y residuos líquidos. Igualmente, así como ya tenemos algunas normas emitidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, tenemos en específica una norma que la emite el Ministerio del Interior, la cual es el decreto 321 de 1999, que es el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de hidrocarburos derivados y sustancias nocivas. A nivel internacional, existe la Ley 12 de 1981, que es el Convenio Internacional para la Prevención del Mar por Buses Marinos. Tenemos la Ley 257 del 96, que es por el medio del cual se aprueba el convenio internacional en el fondo de un fondo internacional de indemnización a causa por los daños causados por la contaminación de hidrocarburos. La ley 55 de 1989, que es el convenio internacional sobre responsabilidad civil y daños causados por la contaminación de las aguas y hidrocarburos. Finalmente, pues tenemos la ley 523 de 1999, que es la que aprueba dos protocolos de 1992, el cual uno consiste en las responsabilidades civiles nacidas de los daños debido a la contaminación por hidrocarburo, que fue en el año 1969, y el otro consiste en un fondo internacional de indemnización de daños debido a la contaminación de hidrocarburos, que fue en el año 1971. Además de estas normas nacionales e internacionales, existen una serie de jurisprudencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia que obviamente pues respaldan la preservación y la conservación de los océanos. Continúa mi compañero. Eh, bueno, siguiendo bien, eh, pues decidimos que las causas principales se dividen en cuatro, que es la contaminación química, las aguas residuales, la actividad agrícola y aguas pluviales, y en su defecto la contaminación por plásticos y microplásticos. En sí, la contaminación química pues proviene en sí mismo de la industria, de los restos químicos que desechan las empresas, el plomo, el mercurio. También hay desechos que
son residuales, que son los que generan principalmente en nuestro hogar, ¿sí? Como el plástico, también esto, las cáscaras de la comida, eh, todo lo que, digamos, sale de nuestros hogares, eh, botellas, vidrio. Lo otro que también tenemos es una actividad agrícola, las aguas pluviales, que normalmente tienen como ciertos productos plaguicidas, fertilizantes, fungicidas, también nos ayudan, que filtran sobre las aguas y los ríos subterráneos. Finalmente, pues contamos con la contaminación de plásticos y microplásticos, que son sólidos, principalmente plásticos en envases, que afectan de una manera muy preocupante los organismos marítimos, los mamíferos, las aves y los peces. Siguiente. También encontramos por otro lado, pues los derrames de combustible. Son pues una actividad provocados eh, por vehículos, eh, el humo, lanchas, sobre todo mucho lo que es esos vehículos que no se les hace mantenimiento, contamina lo que es la atmósfera y el aire, eh, sabiendo bien que también tenemos unos radares y unas instalaciones petroleras que son sonoras, marítimas, en los organismos sensibles y acústicos, eh, debido a estas ondas que emiten. Otro de los puntos claves pues sería la contaminación global. La contaminación global pues es un tema que definitivamente es bastante preocupante porque podemos decir que contamina la temperatura, el agua, el factor también tiene un contaminante térmico, lo que resulta que esta situación que viven nuestros mares y océanos día a día eh, sean pues con un término más deficiente, ¿sí? Es un factor que contamina gran parte de lo que es el planeta Tierra. ¿Qué consecuencias tenemos por eso? Eh, tenemos eh, los cambios fisiológicos y muertes de organismos acuáticos, pérdida de biodiversidad, eutrofización, grandes masas de plástico, disminución del océano y adiciones de las aguas. En sí, pues, en sí el ser humano es un gran contribuyente, ¿sí? De hecho, nosotros los seres humanos contribuimos mucho a la contaminación. Se nos hace muy fácil a veces no tener cultura, arrojar cualquier cosa al piso, no colocarlo en su debido recipiente, en su punto ecológico, ¿sí? Por este medio, pues es un ejemplo muy visible del proceso en el que los arrecifes también se ven afectados, que cada día mueren, ¿sí? Debido a la velocidad que se está dejando sin ese hábitat, ¿sí? Por ejemplo, uno de esos serían los peces. También la biodiversidad está siendo afectada por una principal y grave contaminación marina. En sí, como función, eh, tenemos efectos a la comunidad, ¿sí? Que son los contaminantes que acaban en las aguas costeras, que pueden acumularse en los organismos marinos a través de la cadena alimentaria, lo que deterioraría la resiliencia del ecosistema y supone un peligro para la humanidad de consumir pescado y mariscos contaminados, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros tiremos, digámoslo así, valga la redundancia, va a contaminar. De eso mismo, por ejemplo, de lo que sembramos, de eso vamos a recoger, ¿sí? Si están contaminados los mares, los ecosistemas, esas zonas van a ser pluviales para
que el ser humano pues se contamine con su propia basura. En términos generales, pues esos efectos eh, en el ambiente pues es una gestión cuidadosa. En la actualidad pues tenemos nuestra comida, incluso el oxígeno del aire que respiramos y la proporcionalidad que regula el mar, que son una gran acababilidad de todos los seres vivos. Continúa con las aguas costeras. También tenemos una contaminación y una acidificación del océano que está teniendo un efecto adverso sobre el funcionamiento de los ecosistemas y la biodiversidad. Sabiendo bien, pues una de las aportaciones que los océanos, que tenemos para los océanos, es que actúan como reguladores del clima y que son grandes productos del oxígeno según Greenpeace. Los océanos han absorbido más del 93% del calor extra producido por el ser humano desde la década de los 70. Eh, pues al 2020, los océanos absorbieron un nivel de récord del calor provocado por los gases, efectos invernaderos, según un estudio publicado por la revista del Ciencia. Durante el 2020, los océanos absorbieron un nivel de récord de calor debido a las emisiones de efectos invernaderos. Esto se debe que cada día vamos de mal en peor, debido a que prácticamente si seguimos así, todos nuestros ecosistemas, eh, zonas, esas zonas ya no van a ser proactivas, ¿sí? Debido a que ya no va a haber nada que pueda habitar en ellas, en su propio hábitat natural, porque no van a tener, primero que todo, el suficiente espacio, van a estar infectadas, ya no van a haber mm, ya no van a haber, ya no va a haber qué, parte de ese ecosistema ya no va a existir debido a esa gran variedad de disminución también que se va a efectuar como oxígeno y acidificación de esas aguas mismas. Los océanos hacen que nuestro planeta azul sea único en nuestro sistema solar y no solo visualmente. También pues nos ayuda a que todo lo que vemos es lo que hay, ¿sí? Cabe resaltar que un estudio destaca que durante el pasado año se llegó a alcanzar los 234 celagios, 20 más que en el 2019, superando la medida histórica situada en esa acumulación de calor en el fondo marino. Lleva implícito una serie de efectos que el planeta como es de aumento en la frecuencia de desastres naturales como huracanes o temporales costeros. Debemos el ser humano concientizarnos y, y abarcar un poco más ese tema, porque hay muchos factores implicados: el calentamiento global, la contaminación, falta de oxígeno, la biodiversidad, ¿sí? Todo se está viendo afectado de una forma u otra debido a que comenzamos tirando un papelito, una bolsa, una bolsa de plástico se demora años, miles de años en deteriorarse. Entonces, ese deterioro va a dañar nuestro planeta como lo conocemos y no vamos a tener el suficiente, digamos, oxígeno. Las hábitats no se van a poder recuperar debido a esa gran parte. Eh, digamos, una de las recomendaciones sería comenzar a censurarnos, ¿sí? Y concientizarnos un poco más respectivo al tema de contaminación de los océanos, debido a que cada día, pues, las especies marítimas se van reduciendo. Eh, Aparte de eso, pues, es un alimento para el ser humano, ¿sí? Y ahí, pues, se suprime y se suple el ser humano como tal de su alimentación. Si la